Bueno, muy buenas a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Luna y les doy la bienvenida a otro episodio de Español desde el Sur. Antes de empezar, les quiero recordar que si les gusta este podcast, por favor suscríbanse y van a encontrar las transcripciones de este y de todos los episodios en el link que está en la descripción. Ahora sí, empezamos. Estoy emocionada por este episodio porque tengo un invitado especial conmigo. ¿Te querés presentar? Hola, sí, me llamo Luis, tengo 27 añitos, soy de Dundee, en Escocia, y soy escuchador del podcast, pero también estudiante con Luna también. Sí, y estoy emocionado de estar aquí. Pues aparte de los idiomas, porque probablemente diría que soy un friki de los idiomas, paso mucho tiempo estudiando los idiomas, no solo el español, pero el francés también. Cuando no estudio, me encanta viajar por todas partes digo el mundo, pero en realidad es más Europa actualmente. Hago ejercicio, calistenia, cosas como esto. Y me descubrí esta palabra durante mis preparaciones para esta entrevista. ¿Calistenia? No, la calistenia, pero también la autosuperación. Los dos. Ok. Sí, que es un interés relativamente nuevo, pero sí, muy interesante. Ok, o sea, tenés varios hobbies, Uh-huh. además de los idiomas, pero decís que sos un friki de los idiomas. Sí. ¿Por qué? Porque realmente empecé con el español en 2021, en mayo de 2021, y antes de esto no había estudiado un idioma en mi vida, y ahora probablemente paso... Creo que por lo menos 5 o 6 horas cada día. Wow. Digo estudiando, pero tú alcanzas un punto con los idiomas donde no te sientes como estudiar. Es más Claro. disfrutar y todo esto. Pero no, me encanta porque, como he dicho, antes no podía hablar otro idioma y hablar un otro idioma con fluidez y todo esto es algo alucinante para mí. Y además del español, ¿qué otro idioma estás estudiando? El francés. El francés. Empecé el francés el primer día de enero en 2023. Entonces es sí, un poco más de un año, 13 meses. O sea que el español lo estás estudiando hace 2 años, 3 años. Casi 3 años, sí. Casi 3 años. Ok. Y bueno, tengo 2 preguntas. Primero, ¿por qué el español? Y después, ¿cómo? ¿Cómo lo estudiaste? ¿Cómo? Well, ¿por qué? Es un poco una larga historia. Digo que empecé en el mayo de 2021 y esto era para ir a Madrid, para vivir, para enseñar inglés, y yo pensaba que pues voy a vivir en Madrid, necesito aprender español para sobrevivir, para no ser un extranjero ignorante, y creo que simplemente tú no vas a sobrevivir en un país extranjero si no hablas el idioma. Y entonces sí, empecé a estudiar el español, pero realmente la historia empieza antes de esto, porque siempre mi familia y yo hemos estado de vacaciones en España. Mis primeras vacaciones venía cuando yo tenía 18 meses, ni siquiera 2 años, era un bebé, y fue mis primeras vacaciones porque el tío de mi madre tenía una casa en Santa Ponsa, en Mallorca, y era muy fácil ir de vacaciones, especialmente porque mi familia no tenía mucho dinero cuando yo era joven, y entonces es más fácil ir de vacaciones cuando solo necesitas pagar por los vuelos y el dinero para gastar mientras estás en el país. Entonces he estado 13 veces en España. Wow. Y sí, 8 o 9 veces de esto viene de con mi familia. Y esto era... tengo muchas memorias muy queridas con mi familia, porque siempre mi abuelo venía también, y sí. Claro, tenés una historia con España, ¿no? Esa es la razón por la que, bueno, quisiste estudiar español.
Y antes de estudiar el español, ¿habías estudiado otros idiomas antes? ¿Habías tenido experiencia aprendiendo otro idioma o fue la primera vez? No, pues estudiando sí, hablando no, absolutamente no, porque tenía alemán en la escuela, pero era un quilombo, realmente un desastre, porque simplemente, sabes, los métodos de las escuelas en una clase con 30 otras personas, una maestra que estaba tratando de enseñar desesperadamente, no, realmente terrible. Y me acuerdo una clase donde la maestra estaba diciendo que aquí es los casos en alemán que son una mierda. Y la profe estaba diciendo que esto es el acusativo y este es el dativo. Y yo pensaba que, sí, muy bien, pero ¿qué narices es un caso? Porque no entendía nada de la regla o todo esto, pero eso era el método, exactamente. Muchas reglas de gramática, básicamente no tiempo a escuchar, entender, y de repente era, tú necesitas hablar, y todo esto, y no funcionaba. Claro. O sea, técnicamente estudiaste otro idioma en la escuela, pero no seriamente. Sí, pues para darte el ejemplo, estudié el alemán por 6 años y me acuerdo, hola, buenos días, ¿cómo estás? Básicamente es la mitad del tiempo que he estudiado el español y claramente el nivel es diferente. Un poco pensando en esta idea, en esto de que, bueno, estudiaste un idioma por muchos años, tuviste que aprender la gramática y aún así no lo podés hablar y la frustración que eso genera. Yo te quiero hacer la segunda pregunta que te planteé al principio del episodio, que es ¿cómo estudiaste el español, no? ¿Con qué métodos usaste? ¿Qué métodos te sirvieron? ¿Qué métodos no? Vale. Pues, como decimos en inglés, es un poco una historia de los dos mitades. Es decir, que en primer lugar era un poco de todo. Desde el mayo 2021 empecé, realmente no sabía qué estaba haciendo. Era un poco estas clases en grupo, clases grupales que no funcionaban para mí y todos los métodos en principio era un poco el método de la escuela con las reglas de la gramática y todas las conjugaciones en un libro y tal y todas las aplicaciones bajo el sol. Creo que era, no sé, Spanish Dict, Spanish Pod, Duolingo, por supuesto, Memrise, Pimsleur, todos estos. Realmente no tenía un método, algo muy, muy claro y era un desastre, realmente era un desastre. 6 meses y no progresé mucho en este tiempo. Y tomé 3 meses sin hacer algo entre enero de 2022 y marzo de 2022. Y en marzo empecé con clases particulares con un otro profe, se llama Raúl, que yo tengo clases con él cada sábado. Y empecé con un método más estructurado. Y esto fue cuando yo descubrí Dreaming Spanish. Y es esta idea del input comprensible. Y esto fue cuando todo cambió, básicamente. Y después, en el junio de 2022, yo compré un libro de Ollie Richards. Se llama Short Stories in Simple Spanish. Y fue la primera vez que había leído un libro en español. Y era este momento de que, joder, he leído una historia en español. Solo 4 o 5 páginas, pero era como, wow, y yo entendí toda la historia, era fantástico. Y después compré los cursos de Story Learning en su sitio web y todo esto fue cuando mi español realmente, mi nivel subió como un cohete. Y empecé a utilizar los podcasts, los videos, todo este input comprensible, leer las transcripciones al mismo tiempo de escuchar los podcasts, hacer
la lectura y el escucho extensivo e intensivo, los dos, y empecé a crear los flashcards con Anki, con las palabras importantes de la lectura o de las clases y tal. Y ahora es más, básicamente es lo mismo. Ver videos en YouTube, escuchar podcasts, leer libros y hacer flashcards con el vocabulario de clases contigo y con los otros profes. O sea, cambiaste radicalmente tu método, ¿no? Porque al principio ibas a una escuela que te planteaba, bueno, estudiamos la gramática y hacemos ejercicios, y después empezaste con el input comprensible y con los flashcards. Qué cambio, ¿no? Sí, exactamente. Y para darte un ejemplo, los primeros lecciones con Raúl era un caso de... Y yo creo que, como se dice en español, mucho inglés, y creo que después de 3-4 meses era más hablando con fluidez. ¡Wow! 3-4 meses nada más. Sí, y Raúl estaba sorprendido también, pero sí, todo era gracias al input comprensible, a internalizar las reglas, internalizar el vocabulario y todo esto, y creo que yo vine de un nivel A2 a B2 en menos de 6 meses. Wow. Pero era un trabajo duro, realmente duro, muchas horas invertidas. Bueno, me decís que ahora mismo estás estudiando 6 horas por día, y me imagino que en ese momento también parecido, ¿no? Sí. Supongo este es como el disclaimer. Es decir que no quiero decir que, sí, he alcanzado un nivel de bla, 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 bla en solo cuántos meses o lo que sea. Porque no quiero que otras personas se sientan, pero he estudiado por bla, bla, bla tiempo y no he alcanzado tanto. Es una cuestión de inversión de horas. Y supongo esta es la buena cosa del aprendizaje, es que básicamente es solo una cuestión de cantidad de horas que tú vas a invertir. Si tú vas a invertir más horas, tú vas a alcanzar un nivel más rápidamente. Pero todos nosotros vamos a alcanzar el nivel, es solo una cuestión de en cuánto tiempo. Pero lo mejor es hacer un poco todos los días. Si tú puedes hacer más, fantástico. Si tú puedes hacer solo 5 minutos o 10 minutos cada día, fantástico también. No, es hacer todos los días, la consistencia es lo más importante. Totalmente. Sí, no solo la cantidad de horas, también el método, ¿no? Porque a cada uno y a cada una le funciona un método diferente. En general, esto del input comprensible es algo que funciona muy bien, pero si, por ejemplo, yo estoy, no sé, he escuchado muchas veces decir, ¿cómo puede ser si yo estudiaba 3 veces por semana inglés en la escuela y ahora no puedo decir ni hola? Y las horas de estudio las tiene, pero ¿cómo? No es un estudio enfocado a la conversación, tal vez. Cuando vos hablas de input comprensible, ¿a qué te referís específicamente? Básicamente es esta idea de que tú tienes historias, videos, podcasts o algo que es un nivel que es comprensible, que es entendible. Tú puedes escuchar el video, puedes ver el video, tú puedes leer el libro y tú vas a entender básicamente 90% de los videos. Y tú puedes hacer esto como principiante, absolutamente principiante. Y sí, esto significa que, esto quiere decir que los videos va a ser como esto. Y la persona va a hablar muy lentamente, pero con muchas imágenes y todo esto. Muchos dibujos que son muy útiles. Sí. Hay muchos videos en YouTube, por ejemplo, a veces encuentro que duran 10 horas y te dicen, aprende japonés mientras dormís. Y tal vez te dicen, no sé, algunas palabras, o tal vez son conversaciones muy difíciles, pero que la gente tiene la idea de que si lo escucha sin parar, su cerebro va a aprender. Y yo creo que es esta falsa idea de que aprendemos como los bebés. Porque no aprendemos como los bebés. Los bebés escuchan cosas extremadamente complejas para su escaso conocimiento lingüístico y aún así aprenden. Y nosotros los adultos necesitamos escuchar cosas que entendemos, porque si no el cerebro no puede procesarlo, ¿no? Pero bueno, sí, eso me hace gracia cada vez que lo veo en YouTube, ese tipo de videos.
sí. Lamentablemente no funciona. No puedes aprender un idioma mientras durmiendo. Sería lindo. Sí, exactamente. ¿Hay algo a decir para escuchar algo que es demasiado complejo? Simplemente para acostumbrarse al acento o la manera de hablar, pero si es solo para distinguir los sonidos, es no para aprender nada, porque lo hacía esto cuando volví de mis vacaciones en abril 2022 y porque tenía un problema en que yo podía entender personas en Málaga muy fácilmente, en Madrid no. Que es una locura, normalmente es al revés, pero y Raúl me dijo que, sí, pero encuentra videos en YouTube no sé, El Hormiguero o Las Noticias o algo así. Escucha a estas personas hablando mientras tú, no sé, haces la compra, tú cocinas o algo así, y tu oreja va a acostumbrarse a los sonidos, pero tú no vas a aprender nada del idioma, pero tú vas a acostumbrarte a los sonidos. Sí, totalmente. Y otra cosa que, bueno, creo que es un mito del input comprensible, es que escuchar y solo escuchar es suficiente. Uh-huh. Yo me acuerdo cuando estaba estudiando japonés al principio que escuchaba mucho, no sé, 4 horas por día o un poco más a veces. Y me frustraba mucho porque no podía retener las palabras, no podía recordarlas. Hasta que empecé con los flashcards, ¿no? Entonces cada vez que escuchaba algo, si algo me llamaba la atención, lo buscaba, lo mismo con la gramática. Básicamente desmenuzaba lo que escuchaba. No era solamente escuchar. No sé, ¿vos en este sentido tenés la misma experiencia o cómo funciona para vos? Sí, un poco. Es una mezcla, yo creo. Básicamente es como tú dices, las dos opciones son hacer flashcards o escuchar las mismas cosas muchas veces. Y esto puede ser muy aburrido después de un tiempo. Hay algunas palabras que tú vas a internalizar sin los flashcards. Primer 500 palabras o algo así. Pero sí, hay otras palabras que no vas a encontrar muy a menudo y tú necesitas utilizar flashcards. Y sí, es muy útil. Esto es probablemente el proceso extensivo contra el proceso intensivo. Y los dos son muy útiles. Aunque creo que es importante a no frustrarte con el proceso intensivo. Y quiero decir que yo empecé a leer un libro, una historia de España, hace unos meses. Y en el principio hice una lista de palabras que no sabía y cada palabra que no sabía. Y después hacía los flashcards. Pero me di cuenta de que tomaba, no sé, 30 minutos o 1 hora leer un capítulo de 6 páginas o algo así. Y estaba causando problemas con la habilidad de disfrutar el libro. Y con esto decidí simplemente leer el libro. Si no sabía la palabra, utilizar un diccionario en mi teléfono móvil y solo hacer flashcards si era una palabra que viene frecuentemente, por ejemplo. Otra cosa es mejor hacer flashcard para mí, para los artículos en las noticias, porque ellos son más cortos, es lenguaje más especializado y todo esto. Entonces sí, absolutamente creo que es una combinación de los dos, pero los flashcards son un recurso fantástico, absolutamente. Siempre que puedas seguir disfrutando, ¿no? Porque ese es el objetivo, disfrutar con el idioma. Si uno ya empieza a buscar obsesivamente cada palabra, y lo digo por experiencia también, deja de disfrutar y ya no tiene tanto sentido, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo más importante del input comprensible. Debe ser divertido. Sí, totalmente. Bueno, ya llevas más de 2 años estudiando, casi 3, creo que habíamos dicho, perdón, tengo muy mala memoria. Está bien. Y bueno, ahí también tenés un muy buen nivel, hablas muy fluido. Te quiero preguntar qué es lo más desafiante para vos sobre el español, o qué fue lo más desafiante en el pasado, lo más difícil de aprender, tal vez. Creo que
el principio, no en el principio, pero en un momento era el subjuntivo, probablemente como todo el mundo. Aunque ahora para mí el subjuntivo es me gusta mucho, es muy lindo, es algo muy lindo, es cierto belleza de la expresión y que tú puedes expresar con el subjuntivo. Sí, no es un problema ahora, gracias al input comprensible. Leía muchas historias que utilizaban el subjuntivo y algo que no era desafiante era la pronunciación. A veces sí tengo problemas, pero para mí, por ejemplo, como escocés, no tenía problemas con los normales, la R, el sonido de G, el jamón y todo esto, porque en escocés, el acento escocés, estos sonidos vienen naturalmente. Pero ahora probablemente yo diría que es el vocabulario, el volumen del vocabulario, otras cosas como la diferencia entre ser y estar, la utilización del indefinido y el imperfecto, es que todavía tengo problemas, pero a fin de cuentas puedo comunicar y eso es lo más importante. Sí. Y voy a hago errores, pero sí, es natural, no tengas miedo de hacer esto. Sí. Bueno, me encanta que digas todo esto porque teniendo tu nivel, decís que todavía es difícil algunas diferencias entre el ser y estar y el indefinido y el imperfecto, que es algo que le digo todo el tiempo a mis estudiantes que dicen, ay, todavía me confundo el verbo ser y estar, algo tan básico, y no es básico. Lo vas a estudiar para siempre. No, exactamente. Es como los verbos fresales en inglés. Tú vas a aprenderlos con un nivel A1 hasta C2. Entonces es algo que es por toda la vida. Totalmente. ¿Pensás que el subjuntivo es lo que más disfrutás del español o qué es lo que más disfrutás? Y puede ser de la gramática o en general algo que no podrías hacer si no supieras hablar español. Sí, no es el lenguaje es divertido, pero la cosa que es más, yo más disfruto es el descubrimiento de la cultura, de los países y todo esto. Como he dicho antes que he estado 13 veces en España y 11 de las veces, no, básicamente 11 de las veces, incluso algunas veces cuando vivía en Madrid, no tenía un buen nivel del español, solo los básicos turísticos. Los últimos 2 veces, en Málaga en 2022 y en Toledo, Granada en 2023, era como completamente diferente, un país completamente diferente, porque puedo hablar el idioma. Yo quedaba en los Airbnbs con personas y podía hablar español con fluidez, podía descubrir el país. Y era como un país que no he descubierto antes. Era una experiencia completamente diferente, totalmente debido a la habilidad de hablar el español. Otra cosa que para mí es fantástico es la cultura. Para darte unos ejemplos, cuando estaba en Madrid, había un momento en que mis amigos y yo estábamos en un bar, en un local, y solo eran nosotros y otro grupo en este bar. Y este otro grupo tenía jamón, queso, todo esto que ellos habían traído al bar para comer. Y las personas habían visto que estábamos mirándolos y un hombre vino con un plato de estos tipos diferentes de jamón y queso y todo eso. Y él explicó, eso es de Cataluña, eso es de Murcia y todo esto. Pero era este momento de que, hay 3 extranjeros que no conozco. Voy a hablar con ellos y vamos a compartir comida. Era realmente fantástica. Y creo que también descubrir Latinoamérica es algo que no sabía nada de antes, porque he dicho en nuestras clases, pero literalmente las lecciones sobre Latinoamérica en la geografía para mí en la escuela era, sí, hay Latinoamérica, hay 2 partes, la parte que habla portugués, la parte que habla español.
Eso es. ¿Y qué más? ¿Qué quieres decir con más? No hay más. Entonces, sí, y he descubierto gracias a ti el mate. Estoy bebiendo el mate ahora. durante esta entrevista y con Dreaming Spanish era la primera vez que escuché el acento argentino y me sentía, wow, ¿qué es esto? Esto suena fantástica. Y toda la historia de Latinoamérica también, supongo que es muy triste. Casi todos los países es una historia de dictadura, golpe de estado, guerra civil y todo esto, pero creo que dice mucho que a pesar de esta historia, las personas, en mi experiencia, las personas de todos los países de Latinoamérica especialmente, son tan calurosos, tan amables, tan simpáticas, que realmente es fantástica. Y no hubiera descubierto esto sin el español. Y realmente un momento en que me di cuenta de que, wow, esto realmente ha sido un viaje. Era cuando fui a Francia para el Mundial de Rugby en septiembre de 2023. Y yo fui al partido creo que era Argentina contra Samoa. Y yo estaba en el estadio con otros argentinos, con un ejército, una camiseta de la selección argentina, gritando el himno nacional de Argentina. Y este era el momento en que, wow, esto ha sido realmente un viaje fantástico. Muy bueno. Pero sí. Claro, sí. A vos te gusta aprender para poder sumergirte más en la cultura, ¿no? Porque realmente, incluso aunque alguien hable inglés, si no es su lengua, si un latino, incluso si habla inglés y lo habla bien, no es lo mismo que cuando le hablas en español. Cuando le hablas en español es... Bueno, a mí me pasa, si alguien me habla en español por más que está aprendiendo español, me siento que conecto muy rápidamente más que en inglés. Así que es muy valioso, sí totalmente. Exactamente. Y es falso pensar que tú puedas aprender un idioma sin aprender la cultura. El idioma es más que solo un método para comunicar. Es la cultura, la historia, es todo que viene con la lengua. Sí, totalmente. Sí, eso. Es la idea de que los idiomas no están muertos. Tienen... Todo el tiempo están cambiando y tienen consigo la cultura del lugar. Y eso es hermoso, eso es fantástico. Ya para ir cerrando, te quería preguntar si tenés algún objetivo con el español en el futuro, ya que alcanzaste un buen nivel, podés comunicarte con las personas, podés conectar con la cultura. ¿Qué objetivo tenés, si es que tenés un objetivo? Seguir adelante, básicamente. Dije que estoy tomando clases para prepararme para el DELE, que es el examen oficial. Voy a tomar el examen de DELE de C1 en el mayo y básicamente voy a seguir estudiando en el futuro. Espero que pueda obtener un nivel de C2 eventualmente. Quiero viajar más a España, viajar a Latinoamérica. Es ineludible. Tengo esta voz en mi mente que es cada vez más alto, que dice que no necesitas ir. Y entonces sí, tengo varios países en Latinoamérica que quiero visitar. Argentina, evidentemente, es número uno, pero sí, Uruguay, Chile, Perú, Colombia, sí, muchos países para visitar, básicamente para continuar con estas cosas. Vivir en un país hispanohablante. Bueno, eso es un gran objetivo, sí. ¿Vivir como permanentemente o solo por un tiempo para probar qué te parece? No, permanentemente. Okay. Sí. Necesito escapar a este país. Necesito escapar a Escocia, sí. Bueno, y una pregunta que me gusta bastante es, ¿qué consejo le darías a otro estudiante de español? No importa el nivel, imagínate que es alguien que está empezando o que tal vez tiene un nivel intermedio pero quiere mejorar. ¿Qué consejo le darías de qué cosas puede hacer, qué cosas tal vez debería evitar?
Probablemente lo más importante es algo que hemos mencionado antes, de sigue adelante siempre y haz un poco todos los días. Cada día, si es 5 minutos, si es 10 minutos, si es 2 horas, es fantástico, pero es importante hacer un poco todos los días. Tú puedes hacerlo, no tengas miedo. Y sí. Hay un consejo que he oído de un podcast en francés, es este hombre, el podcast se llama I'm Polyglot, es un hombre francés y él puede hablar francés, inglés, español, catalán y todo. Y él dice que él estudia por lo menos 5 minutos cada día y si hay un día en el que él no estudia, no pasa nada, pero nunca 2 días seguidas. Como dice una canción de los Caligaris, es mejor hacerlo mal que no hacer nada. Excelente. Y la letra siguiente después de esto es solo aprendo metiendo la pata. Que creo que es un buen consejo también. Aplica perfecto para este tema. Sí, hacerlo. Básicamente empezar. A mí me pasaba mucho al principio, por ejemplo, que más que estudiar el japonés, veía muchos videos de cómo estudiar idiomas. Es un poco irónico tal vez, porque no estudiaba, pero miraba videos de cómo estudiar y me faltaba alguien que me dijera, no importa cómo, empezá. Creo que ese es un consejo muy valioso. Bueno, no sé si querés agregar algo más, decir otra cosa antes de terminar. No, creo que hemos hablado de mucho. No estoy seguro qué añadir. Perfecto, muy bien entonces. Igual probablemente hagamos otro episodio en el futuro si vos tenés ganas. El espacio siempre va a estar, bueno, genial. Sería un placer. Qué bueno, me alegro mucho. Y bueno, muchas gracias por haber estado en el podcast hoy. Gracias por invitarme. Fue un placer, la verdad, hablar con vos. Y fue muy interesante todo lo que dijiste. Así que, bueno, eso, muchas gracias. Y nos vemos en el próximo episodio. Gracias a ti. Nos vemos pronto. Bueno, chau.